Dos cosas atentan contra el patrimonio: la ignorancia y la codicia. La ignorancia significa el no conocer, el no saber la historia, el no saber qué estilo es una casa, una fachada, de qué madera está construida una puerta, una ventana, no saber que algunos ornamentos tienen una larga tradición histórica y que también los tenemos acá en nuestra ciudad. La ignorancia, no saber si en un lugar vivió una persona humilde o vivió un personaje célebre dentro de nuestra historia. Por eso, pasito a paso, estamos reconstruyendo la identidad de cada uno de los lugares. O sea, es una tarea bastante titánica, porque a veces agarramos cotidianamente el trabajo. O sea, lo que hay que resolver es sobre lo que echamos luz. Nos encantaría que esté todo hecho, pero no está todo hecho. Invitar a quien se interese por esta nota, a que cuando camine o circule por nuestras calles, las del centro, las de los barrios, por cualquier calle de la capital, mire hacia arriba, hacia las veredas, mire los árboles, mire, empiece a descubrir una ciudad que a la velocidad que uno va y viene todos los días por ahí no se detiene, no necesita caminar más despacio, necesitamos levantar la cabeza y empezar a descubrir detalles que se nos han pasado a veces por años a la mayoría. Hay una ciudad que está pidiendo a gritos ser vista. Podría decirse que la Comisión Asesora para la Preservación del Patrimonio Histórico, Urbano y Arquitectónico de Posadas es algo nuevo. Sí, en realidad la ordenanza se aprobó en noviembre del año pasado y pudimos conformar la comisión en abril de este año. El 17 de abril quedó conformado lo que nosotros denominamos internamente CAPUA, ¿no? Pues el nombre claro. Que habla de urbanismo, habla de arquitectura, habla de historia, y muchas veces pareciera que en Posadas pensamos que nuestra ciudad es nueva, como que no tenemos cosas para preservar. Sí, por ahí va de la mano de una creencia, un mito, que somos una ciudad joven. Esta construcción histórica con la frase ciudad joven ha ido en desmedro de una realidad que la palpamos a diario, que es cómo van desapareciendo, por diferentes razones, íconos de nuestro pasado, y algunas veces de un pasado muy lejano, ¿no? Y la comisión intenta asesorar sobre el patrimonio histórico en su conjunto, tangible e intangible. Es muy interesante entender en esta génesis de la Comisión Asesora para la Preservación del Patrimonio Histórico, Urbano y Arquitectónico de la Ciudad de Posadas, primero, el interés que se dio a partir de 2016, en los inicios de 2016, sobre el tema patrimonial, que esto está trazado claramente dentro de una gestión del Ejecutivo Provincial, municipal, bueno, del Ejecutivo Municipal. Posteriormente, por iniciativa del Colegio de Arquitectos, se pone en consideración del Honorable Consejo Deliberante esta propuesta de la creación de la CAPUA. Y bien, como bien decía Silvia, se dan todas las condiciones para que suceda este hecho trascendental dentro de lo que es el patrimonio de la ciudad de Posadas, de la creación de la comisión. Pero ahí recién comenzaba el trabajo. La tarea fue muy ardua. Desde las primeras semanas del 2017 se comenzaron las tratativas con las distintas instituciones que esta ordenanza solicita conformen la Comisión Asesora de Patrimonio. Y realmente eso también es lo más rico que tiene la comisión, por la sencilla razón de que es un cuerpo técnico que trabaja ad honorem en el marco o en la esfera
de la Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad, y que está conformado por personas o integrantes de distintos lugares, como por ejemplo de la Universidad Católica de Santa Fe, de la... Tiene arquitectura, ¿no es cierto? Porque tiene la carrera de arquitectura. Porque tiene la carrera de arquitectura. De la Universidad de Misiones, del Colegio de Arquitectos, exacto, del Colegio de Arquitectos, también de la provincia. Nos animamos, digamos, a invitar a gente que trasciende la esfera municipal, y también hay representación desde patrimonio provincial. Y también hay gente de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, que ha mandado un representante, y también, afortunadamente, digo, casi como una invitación, tuvimos la posibilidad de que una delegada regional, o provincial, mejor dicho, de la Comisión Nacional de Lugares de Bienes, de Monumentos y de Bienes Históricos, que reside acá en la provincia, también forme parte de esta organización, ¿no? Con lo cual, esto genera un enorme respaldo para la gestión que yo estoy realizando dentro de mi función, que es ser responsable del Departamento de Patrimonio Histórico Urbano del Ejecutivo Municipal, que funciona dentro de la Dirección de Urbanismo. Además, la ciudad, ¿no es cierto? Los otros días lo conversábamos con Silvia, la ciudad tiene mucha historia, tiene más historia que la provincia, ciertamente. ¿Y qué fecha podríamos dar como referencial respecto de lo más antiguo que tenemos en la ciudad? Ediliciamente hablando. Sí, ediliciamente hablando. Déjame que piense, ediliciamente hablando. En general, la cabeza rápidamente trae la Casa de Gobierno, pero el edificio de la Logia Roque Pérez, quiero hacer memoria rápida, ayúdame Darío si hay uno anterior que no anterior, bueno, tenemos la Logia Roque Pérez, tenemos la misma iglesia catedral, que desde sus orígenes tiene unos antepasados muy rastreables, ¿no?, a lo largo de las décadas pasadas. ¿Han hecho algún relevamiento en cuanto a la cantidad de edificios históricos declarados patrimonio? Declarados patrimonio, sí. Ahora la Capúa trabaja en un relevamiento sobre edificios de interés patrimonial, porque la misma ordenanza de la Capúa marca una fecha, que son los edificios anteriores a 1960 los que tienen interés patrimonial en la ciudad. Y hay muchos, aunque no parezca. Sí, sí. A veces están... Inclusive exponentes de corrientes modernas de la arquitectura. Sí, Sí. sí. A veces no, a simple vista uno pasan desapercibidos o por la manera en que están pintados o que están ornamentados, pero hay muchos. Es cuestión de mirar cuando uno camina o circula, no solo dentro de las 4 avenidas, también hay fuera de las 4 avenidas. Así que podríamos decir que ustedes están trabajando en este momento en un relevamiento de los edificios, del patrimonio posadeño. Se podría decir, pero también hay que tener en claro de que cada uno de nosotros tiene su trabajo, su actividad, su función, o dentro del municipio o como docente, fuera del ámbito de las otras instituciones. Este trabajo que hacemos, esta comisión, es totalmente ad honorem. Uno lo hace porque así lo siente, cuando ha tomado el compromiso y ha aceptado participar. Así que hay una cuestión de tiempos de disponibilidad que por ahí chocan, ¿no? Es más lento de lo que nos gustaría el trabajo, pero si la circunstancia lo amerita, toma velocidad, digamos, tiene mayor dinámica que lo que puede tener la burocracia del Ejecutivo cuando el expediente requiere de esa celeridad o el hecho concreto que haya sucedido requiere de eso. Prácticamente en enero del año pasado, a mediados de enero, cuando en mi oficina, en mi despacho, se recibe la carpeta sobre el Tribunal de Cuentas, que está ubicado en Buenos Aires y Roque Pérez, figuraba
demolición completa del edificio. Y yo dije, no, ¿cómo va a pasar esto? Afortunadamente la ordenanza había sido publicada el 4 de enero, con lo cual ya estaba en vigencia, y con ese recurso, con ese artículo, el artículo 10, que estipula que todos los edificios anteriores a 1960 deben tener un tratamiento especial, dado que están considerados de interés patrimonial, fue que se logró primero detener el proceso e incluso poder dialogar con los proyectistas, y estos accedieron a una reformulación del proyecto que dejaba en pie toda la fachada, toda la herrería de la misma, incluso la circulación vertical, las escaleras y los pisos de la planta alta. Con tal motivo, finalmente se logró un mix, una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, que fue muy enriquecedor. Creemos que entre la demolición completa y este resultado, que avisoramos positivo en el futuro, se ha logrado un ícono de cómo se puede llegar a gestionar este tipo de casos, y fundamentalmente cómo pueden convivir plásticas o estéticas contemporáneas junto o incluidas dentro de edificios de interés patrimonial. Es muy interesante también recalcar para el oyente que cuando un bien está declarado patrimonio, tenemos un argumento jurídico con el cual podemos accionar de manera mucho más fuerte sobre su protección completa. Sin embargo, estos son solamente 60 lugares de la ciudad. Entonces, todo el resto, salvo por la presencia de esta ordenanza y de este artículo específico, había quedado por mucho tiempo sin ningún resguardo, sin ninguna protección. Librado un poco al buen tino del profesional o del inversor o del propietario. Posadas tiene todavía patrimonio, edificios patrimoniales, que vale la pena reconocerlos, identificarlos y resguardarlos. Y en el caso de que exista una verdadera necesidad inmobiliaria o para emprender algún tipo digamos, de edificio, etcétera, tenemos este resguardo que nos permite al menos poder dialogar sobre el futuro de una construcción determinada. ¿Qué pasa con los privados? ¿Qué pasa con las viejas casas, que las hay también en Posadas, ¿no es cierto? Bueno, las viejas casas, en realidad, en mi función yo tengo aproximadamente 1 año y 11 meses, 10 meses pasados. Por lo tanto, empecé a identificar cuáles son las dificultades que conllevan la declaratoria de un bien como patrimonio. Y uno de ellos es la resistencia de la misma población. Por un lado, hay un grupo de la población que se rasga las vestiduras y que reclama cuando un edificio es demolido o desaparece, pero por el otro lado, el mismo propietario no es consciente, el heredero, el propietario, no es consciente del valor que tiene su edificio y de que con ese edificio se construye la identidad de nuestra ciudad. Yo siempre digo que lo construido es como el ADN de la ciudad. A nivel urbano, las casas, los edificios, etcétera, constituyen esa identidad como arquitectónica de una ciudad. Y bueno, el primer punto es esto, vencer esta resistencia. Mira, cuando se sanciona la primera ley provincial sobre patrimonio histórico, con la vieja numeración 1280, que incluso tenía un decreto reglamentario, entiendo que se malinterpretó públicamente o no supimos transmitirla de la manera adecuada y generamos malentendidos. Un propietario de un bien que esté declarado patrimonio histórico
o que sea de interés patrimonial. En realidad no solo contribuyó materialmente a la memoria colectiva de nuestra ciudad, sino también inmaterialmente. Y la legislación que tenemos vigente a nivel municipal y a nivel provincial no tiene un carácter compulsivo, no es invasiva, respeta la propiedad privada, tiene privilegios impositivos porque los libera de ciertos gravámenes, siempre pensando en que se conserve ese bien. O sea, no es que se los va a expropiar, para hablar claramente, ¿no? Que fue lo que por mucho tiempo se pensó. No es así. Y aún en el caso que pudiera ser de interés, hay todo un mecanismo que hay que aplicar, que las instituciones y el Ejecutivo Municipal está obligado, pero no es la intención esa. La intención es que cuidemos entre todos de la mejor manera posible y dentro de lo posible. Además de este edificio que hemos mencionado, ¿hay otra experiencia ya desarrollada? Bueno, una experiencia interesante fue intervenir en el ex juzgado de menores, correccional de menores, que está en Rioja y Rivadavia. En ese caso también es un edificio público, lo usa, que es una casa que por ahí remite a arquitecturas de raíces inglesas, ferroviarias, en fin. Y que, ¿qué pasó? Recibimos un pedido de cambio de color, de pintura, y esto fue en julio. Entonces, inmediatamente dijimos, no, ¿cómo vamos a hacer un trabajo de pintura sin conocer en profundidad cómo fue el proceso histórico de esta casa? Y ahí acudimos, un par de especialistas se encargaron de ad honorem, eso es lo que quiero recalcar. Es quitar, como dijo Silvia, de nuestro tiempo, renunciar a nuestros horarios para poder ir ahí con un bisturí a raspar las distintas superficies de las paredes, de las aberturas, y para poder determinar cuál fue evolutivamente las distintas capas de color que tuvo este bien. Con eso se genera una paleta de colores, de opciones, que después los técnicos de la Dirección de Arquitectura del Poder Judicial definen el color final. O sea, hasta ahí llegó nuestro trabajo. Nuestro trabajo fue exploratorio, nuestro trabajo fue de conocer la historia de la casa desde el punto de vista cromático y después, bueno, elevar las recomendaciones pertinentes. Y así muchos otros lugares que habitualmente vienen y nos piden para modificaciones menores, para intervenciones, y que generan nuestro consenso en función de que, bueno, nos tenemos que mostrar coherentes, ¿no es cierto?, con lo que proponemos, como comisión, sin dejar de ver que esto pasan a ser recomendaciones concretas para que el Ejecutivo Municipal determine y considere estas posibilidades. Además, ustedes, según me comentaba Silvia, son una comisión abierta a la comunidad, o sea que las personas pueden muy bien acercarse y plantear la inquietud que tengan, ¿no? Sí, nosotros en principio se habla obviamente de todos los expedientes que ingresan al Departamento de Patrimonio de la Dirección de Urbanismo y que ameritan ser tratados dentro de la comisión. Pero también aceptamos cualquier iniciativa, cualquier propuesta, ya que, como dije, la CAPUA puede llegar a elevar pedidos específicos y recomendaciones específicas. El cuerpo técnico realmente avala todas estas decisiones. Son personas que en sus diversas funciones han estudiado el tema del patrimonio, el tema de la historia, el tema de la restauración. Por lo tanto, realmente estaría bueno que la gente nos conozca y sepa que existe, y que existe esto dentro de la misma municipalidad. Si bien es cierto, nos juntamos fuera del ámbito municipal, pero la respuesta siempre se dirige al área municipal. Empezamos reuniéndonos acá en este lugar, que es patrimonio histórico. Estamos en el Palacio del Mate, en el Salón Mayor, y son reuniones muy largas. No es que nos sacrificamos,
Los 15 somos muy apasionados por el patrimonio, así que te diría que una forma de vida la que uno tiene con esto. Como este salón está declarado patrimonio histórico, aquí no se puede tomar mate, no se puede comer, hay determinados cuidados que hay que tener para que perviva en las mejores condiciones posibles. Así que trasladamos nuestro lugar de reunión al Museo Areco, que también está declarado patrimonio histórico, pero hay sectores donde podemos tomar mate, básicamente. Son reuniones de 2 horas y media, 3 horas cada una, son acaloradas, son no por la discusión, sino porque hay diferentes opiniones y hay que consensuar. Así que bueno, el mate es indispensable y ahora estamos en el Museo Areco. Exacto. ¿Y cómo puede la gente contactarse con ustedes? ¿Tienen dónde dirigirse, un mail, no sé? Bueno, todavía tenemos pendiente algunas cuestiones. De hecho, al ser un órgano de la Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial, lo ideal sería que cualquier pedido se curse vía municipalidad. Pero creo que no sería mala idea que en el futuro generemos por ahí algún recurso tipo página web o algo. La gente Sí, hemos tenido casos en que se han acercado algunos de nosotros a preguntarnos qué podían hacer con determinada intervención en un edificio, en una vivienda, y se les indica eso, presente una nota con el mayor detalle posible, un teléfono de contacto, y arranca el mecanismo para institucionalizar el pedido y para que nosotros podamos también colaborar oficialmente hablando, digamos, para que no quede en una charla, ¿no? Para que le quede al vecino la constancia de que preguntó, se asesoró y que se le contestó. En principio, yo estoy muy contento con los resultados, ¿sí? Como dije al principio, esto es un respaldo para mi gestión dentro del área específica, ¿no? Ya no recae sobre una sola persona una decisión concreta, sino que hay un cuerpo técnico que colabora en esa decisión y respalda esa decisión. Ya con eso es absolutamente loable la existencia de la Comisión Asesora sobre la Preservación del Patrimonio Histórico, Urbano y Arquitectónico de Posadas. Pero pienso que en realidad son los objetivos que nos estamos poniendo un tanto ambiciosos en función de lo que dijo Silvia, que muchas veces no disponemos de todos los tiempos, de todo el horario como para poder realizar estos relevamientos o estos trabajos más intensivos. De todas maneras, todos somos muy entusiastas y de a poquito vamos completando esto que nos propusimos, que es el mapeo de todos los patrimonios anteriores a 1960 y de interés patrimonial. Y posteriormente, bueno, encararemos seguramente algún tipo de documento, algún tipo de material en el futuro que podría ser de divulgación, que de hecho está dentro de mi función, está pautado dentro del cronograma de la gestión, que desde la Dirección de Urbanismo surja un documento síntesis de toda esta cuestión patrimonial. Y hago hincapié sobre esto, porque no es solamente un pedido de la municipalidad y de la gestión, sino también de personas que antes que nosotros también se han ocupado del patrimonio y que atinadamente han puesto el acento en que lo que no se conoce no se valora. Entonces, solamente desde conocer y de disponer todo el material que hay sobre un determinado tema, es posible generar acciones de concientización, de divulgación y fundamentalmente generar que las nuevas generaciones conozcan y también que valoren y que por tanto se cuide el patrimonio. Si no existe esto, a mal puerto vamos a llegar. Entonces, uno de mis objetivos personales, para lo cual cuento con el apoyo de la Capúa y de la institución municipal, es generar este documento. Y miro mucho a Silvia porque ella tiene una enorme tarea, que es la del Archivo Histórico Municipal, que es esta recolección de datos monstruosa, por decirlo de alguna manera,
que sucede a posteriori del incendio de la municipalidad a principios de los 90. Entonces, realmente esto es un trabajo mancomunado, un trabajo en equipo, un trabajo que los laureles no tienen que ver con individualidades, sino realmente con una gestión que marcó una línea concreta. Para mí, yo creo que ahí está el eje de toda la cuestión. No es que antes no haya habido voces referidas al patrimonio. Me parece que desde el 2016, fines del 2015 y principios del 2016, lo que hay es un acompañamiento de parte de la gestión municipal. Y eso se nota porque, si bien es cierto, hay mucho por hacer, también se recepcionan todo lo que nosotros generamos, tanto desde el Departamento de Patrimonio como desde la Comisión. Nos escuchan, se nos escucha, que eso es lo importante. Y haber logrado conformar una comisión para patrimonio histórico, algo que se reclamaba desde hacía mucho tiempo, que se trabaje orgánicamente, y algo que tiene la CAPUA, o que tenemos en la CAPUA, es que cada uno de nosotros tiene información desde el área en el que trabaja. Entonces, al estar en una misma mesa de trabajo, compartimos sin ningún tipo de egoísmo la información que cada uno tiene en su área. Eso hace que sea más rica, los elementos para poder decidir sean más amplios, sean más cantidad, y a su vez tengamos mayor dinamismo que si cada uno de nosotros lo tuviera que hacer en su área de trabajo y solo. Por fin tenemos la comisión. Como toda conformación humana, también es un proceso que está marchando bien. Porque te reitero, 15 personas que hacemos del patrimonio una forma de vida, es como difícil de encontrar, y estamos todos juntos. Por otro lado, también recordar y resaltar que nosotros no solo trabajamos el patrimonio como patrimonio histórico tangible, material, sino que en cada uno de los casos también se considera el patrimonio intangible que tenga ese bien, porque la sumatoria de estas dos cosas es lo que ha construido este ADN que nosotros tenemos patrimonial en este momento. Y queda mucho, y la idea es preservarlo, la idea es no perderlo. Dos cosas atentan contra el patrimonio: la ignorancia y la codicia. La ignorancia significa el no conocer, el no saber la historia, el no saber qué estilo es una casa, una fachada, de qué madera está construida una puerta, una ventana, no saber que algunos ornamentos tienen una larga tradición histórica y que también los tenemos acá en nuestra ciudad. La ignorancia es no saber si en un lugar vivió una persona humilde o vivió un personaje célebre dentro de nuestra historia. Por eso, pasito a paso estamos reconstruyendo la identidad de cada uno de los lugares. O sea, es una tarea bastante titánica, porque a veces agarramos cotidianamente el trabajo. O sea, lo que hay que resolver es sobre lo que echamos luz. Nos encantaría que esté todo hecho, pero no está todo hecho. Entonces, mientras van apareciendo los casos, van surgiendo la necesidad de investigar, de profundizar, y la idea es esa, que la gente devele lo que hay detrás de algunos lugares de nuestra ciudad. Hay gente que ha hecho un trabajo también muy interesante, como por ejemplo las redes sociales como Posadas del Ayer, que realmente es un gran foro de intercambio, pero esos foros de intercambio terminan siendo también de algún modo cerrados, ¿no es cierto? Entonces lo interesante es que todo esto en algún momento va a formar parte de un documento, ¿no? A eso vamos. Y decía entonces la ignorancia, por eso es tan importante echar luz sobre los edificios, sobre la historia de nuestra ciudad, etcétera, especialmente en las cabezas más jóvenes, en los estudiantes de historia, de arquitectura, de turismo, en los estudiantes secundarios y así sucesivamente. Y la codicia. En este momento
la codicia se traduce en emprendimientos inmobiliarios que solamente ven el rédito del terreno, sin considerar la construcción antigua que está en ese lugar. Entonces dan por sentado de que es más rentable construir sobre la totalidad del terreno sin considerar el edificio histórico que está en ese lugar. Entonces pienso que ante esa situación nosotros como Comisión Asesora de Patrimonio podemos responder generando propuestas de intervención. Quizás incluso hablamos últimamente de compensaciones, o sea, cómo podemos compensar a aquel inversor que de pronto va a construir en un solar o en un lugar donde existe una casa antigua, que no está declarada patrimonio, pero que tiene interés patrimonial. Entonces hay que ofrecerle algo. Bueno, ese algo, esa compensación es lo que está en permanente discusión y alentamos que en el futuro esto va a ser mucho más sencillo y la gente va a dejar de ver la casa antigua como un elemento sin posibilidades y va a pasar a ser un elemento en realidad hasta codiciado por algunos inversores. Entonces, la ignorancia y la codicia atentan contra el patrimonio y mi frase con la que siempre llevo adelante esta tarea que se me encomendó es que lo que no se conoce no se valora, lo que no se valora no se cuida y lo que no se cuida se pierde. Quiero invitar a quien se interese por esta nota a que cuando camine o circule por nuestras calles, las del centro, las de los barrios, por cualquier calle de la capital, mire hacia arriba, hacia las veredas, mire los árboles, mire, empiece a descubrir una ciudad que a la velocidad que uno va y viene todos los días por ahí no se detiene, no necesita caminar más despacio, necesitamos levantar la cabeza y empezar a descubrir detalles que se nos han pasado a veces por años a la mayoría. Hay una ciudad que está pidiendo a gritos ser vista. No somos una ciudad joven, somos una ciudad antigua y tenemos rastros de nuestra ciudad. Muchísimas gracias.